Entonces aquí el tema de las unidades depende de cómo se exprese, no entrar en detalle. Entonces tienen distintas unidades porque están en distintas ecuaciones, y es el cuidado que tienen que tener. Por ejemplo, aquí está expresado en fracción molar, por tanto no tiene dimensiones, y el K tiene que dar cuenta de todo lo que necesitamos, que es mol por su cuadrado. ¿Ya? And so on. Entonces es importante revisar siempre las unidades, lo que están haciendo. No es parte de las pruebas, o sea, uno lo va a facilitar, pero tiene que revisar las unidades, ¿ya? Me puedo pasar de una a otra dependiendo de mis condiciones, ¿cierto? Si voy con clase ideal o lo que sea, pero en general los coeficientes estos son función de la ecuación que quiero usar. Después hablamos de la capa límite. También conceptualmente existe la misma idea de estas capas límite en transferencia de calor. Uno tiene conductividad de una película, ¿cierto? Entonces también en la medida que uno reduce esta película, se reduce la resistencia por conductividad de esta capa límite, que hablamos de la capa estanca, y es la misma analogía. La única diferencia es que usted acá tiene, acá conductividad también, debería ser, tiene el gradiente de temperatura y se traduce en un coeficiente de transferencia de calor. Y ahí tenemos grandes diferencias de lo que es convección natural, ¿cierto? Uno empieza a subir el reino de una placa, y no es lo mismo después cuando usted tiene condensación, ebullición. Colocando el número, yo me lo sé en BTU pi cuadrado grado Fahrenheit, y tienen que multiplicarlo por 6,7 para llevarlo a su unidad en watts por cuadrado, ¿cierto? Estamos hablando de un coeficiente, siempre tienen que manejar esto, tienen que manejarlo como ingeniero o ingeniera. Coeficiente de transferencia de calor, aire, gas, estamos hablando de 5, 30 en 4 metros cuadrados. Cuando uno sube el Reynolds, ¿cierto? Llegamos a 100, 700 en 4 metros cuadrados. Más turbulencia en función del Reynolds, más los coeficientes. Cuando hablamos de condensación, ebullición, llegamos a los 10.000, porque es fácilmente. Acá un poco el mismo esquema que vemos en transferencia de calor ocurre para el tema Reynolds, y en el caso de los mezcladores, ahí nos habla del Reynolds de tubería. ¿Reynolds de tubería? ¿Cómo calcula un Reynolds de tubería? ¿Turbulencia? Ecuación, dale. ¿Qué? Reynolds no, tiene. ¿Sí? Y la velocidad, ¿ok? O sea, es cierto, tú tienes una componente de velocidad, una componente de tamaño que es diámetro, ¿ya? El Reynolds de una burbuja, de una bota, igual en la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, ¿cierto? Y el diámetro de la partícula. Ese es un Reynolds de una partícula. Para el caso de los mezcladores, se lo voy a mostrar un par de slides más. Ahí tenemos otros Reynolds de mezclador, que tiene que ver con la velocidad de agitación, el tamaño del imperio. Y lo que más nos importa es la parte ingeniería. Si yo me entusiasmo con la mezcla, empiezo a tener mezcla, le meto más potencia, le coloco un mega agitador, funciona súper bien la transferencia de calor, tengo una capa límite súper chica, pero me genera un problema de consumo de energía. Entonces aquí de nuevo está el trade-off de consumo de energía, por tanto, es lo que, no sé si en esta o la otra, les muestro la ecuación de potencia de un agitador, para que ustedes ya sepan, ¿cierto? Y la gracia es que el diámetro a la quinta. Si se equivocan en el diámetro, es mucha potencia la que están construyendo. ¿Estamos? ¿Ya? Básicamente vamos a olvidar con tanque agitado siempre, para mezclar. ¿Estamos? Ya, suficiente de la conceptual acá. Nos vamos a. No sé si bajé el 4. Creo que también me falta uno. Claro, aquí nos vamos a ir un poquito. Ah, no, me faltó la. Me faltó. No, voy a ir a esta porque quería hablar un poco de la analogía. A ver qué les mandé, parece que no les mandé una. No les mandé una de la analogía. No importa, voy a adelantar con esto que es la parte más aplicada.
Entonces, acá tenemos el caso de un reactor agitado. Este es un equipo que se usa en la producción de carbonato de litio, en la segunda cristalización. Acá ponen en contacto burbujas de CO2 en una pulpa que tiene carbonato de litio. La idea es que el CO2 desplace el equilibrio del carbonato de litio para que quede totalmente disuelto, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nos vamos a centrar en lo que llamamos área interfacial. El área interfacial de partículas, el área interfacial de burbujas, porque es una componente importante para mejorar los procesos. De hecho, aquí creo que al final les muestro el caso de estudio de la planta en Argentina, de Jujuy, que nos tocó asesorar, porque este diseño de inyector de gas era un anillo así, como un hoyo gigante, entonces salía mucho CO2. Cuento corto, el consumo de CO2, si no me equivoco, era 10 toneladas por tonelada de carbonato líquido producido, y el diseño era 2. Será 5 veces más CO2. Suele pasar, no es un tema de costo, un tema es que no tienen CO2. El CO2 se ocupa mayoritariamente en la industria de bebestibles, de las bebidas, CO2, y no había. Entonces cambiamos el diseño solamente por área interfacial de burbujas, y aquí vamos a centrarnos en cosas, aspectos del reactor para entender cómo calculamos el área de burbuja, qué efecto tienen los componentes que hay dentro del tarro para poder dar una solución más ingenieril que un puro cálculo de volumen de reactor. ¿Ya? Hay cosas que considerar, pero un poco más el diseño. Acá tenemos, voy a compartir de nuevo por si acaso. Acá tenemos el caso de un equipo que se llama Wet Scrubber. Se sigue vendiendo usando ese diseño desde el año 71. Básicamente el Wet Scrubber lo que busca, porque es con reacción química, lo que busca es poner en contacto una corriente con gases contaminantes, en este caso el CO2. Y ocurren dos procesos acá. Ocurre un primer proceso a nivel de esta parrilla, donde tú pones en contacto el gas que viene de CO2. ¿El CO2 dónde viene? ¿Dónde me molesta el CO2? ¿De qué proceso? ¿SO2 o H2? SO2. Fundiciones. Gran problema. Se tuvieron que modificar todas las fundiciones en Chile por normas de CO2 y arsénico. ¿Ya? Entonces, SO2 se pone en contacto con este aparato que se llama Wet Scrubber, que es un generador de gotas, una ducha de líquido. Y aquí fíjense lo que ocurre fenomenológicamente. Tú tienes una gota, ¿cierto? Una gota de líquido que está en la fase, pasa por la fase continua, caen las gotas. Aquí hay un proceso de absorción. ¿Cuál sería el gradiente? El gradiente sería, yo necesitaría saber cuál es la concentración de SO2 en la fase líquida. Para eso necesito saber cuál es la concentración en la fase gaseosa. 100 ppm, 20 ppm, así entre el gas. Entonces, a la temperatura que esté el sistema, me meto con la ley de Henry y podría decir cuál es la concentración en la fase líquida. Con la concentración en la fase líquida, esa es la concentración de equilibrio. Ya, all the way around. Digamos que tengo 20 ppm en el gas, lo quiero tratar. Yo tengo agua a 10 grados. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solubilidad del SO2 a 10 grados? Me da un número. Después con la constante de Henry yo diría, aquí en la superficie de esto, para que esté en equilibrio, yo podría tener 100 ppm. A esa concentración de CO2 yo tengo 100 ppm. A esa solubilidad de temperatura tengo 100 ppm. Entonces, estos 100 ppm de acá me determinan el gradiente que tengo en la fase gaseosa. Entonces, esto lo va a traer. ¿Se entiende? Si lo hiciera al revés, lo hiciera con CO2 y le subo temperatura a esto. Si le subo temperatura, va a decir que acá su concentración, cambiemos CO2 por ejemplo, es 1. Y la concentración que tiene acá es 10. Va a ocurrir el proceso inverso, se va a disolver. Entonces es importante entender cuál la razón que hay entre la concentración que tengo en la capa, que inmediatamente la capa estanca de equilibrio, y las características del líquido soluble. Eso va a ser la simple diligencia. Entonces, si es el caso, si es que se genera un gradiente, se absorbe. ¿Cuánto se va a absorber? Lo que me permite la ley de Henry en el equilibrio. Y si tengo esta gota
un tiempo suficiente. Nunca tenemos el tiempo suficiente, hay eficiencia en el proceso. Es solamente el gradiente. Va a entrar a la fase líquida, dependiendo si tengo otros elementos, puede ser con reacción química. En este caso aquí hay una absorción también de oxígeno, porque se está guiando esta cosa, me cambia el potencial redox y podría haber una reacción química. Una vez que este líquido cae acá, se acumula acá este líquido, ese líquido a su vez yo lo puedo burbujear con oxígeno. Y aquí el proceso es al revés. Aquí tengo una burbuja de oxígeno que tiene un porcentaje, 20%, 30%, puede ser enriquecido, puede ser ozono, y ahí lo que yo voy a buscar es, dada esta presión que tengo acá y esta temperatura, cuál es la composición de oxígeno en fase líquida. Si tengo esta presión parcial de oxígeno. Distinto oxígeno puro, ¿cierto? Porque acuérdense que la ley de Henry depende de la composición de la fase. La ley de Henry es el cociente entre composición en fase líquida sobre composición en fase, fracción en fase gaseosa. ¿Ya? Entonces esto va a generar una segunda reacción donde voy a transferir oxígeno, un oxidante, y voy a producir algún precipitado, sulfato de calcio, una cosa así. Entonces saqué el CO2 y lo convertí en un químico. ¿Sí? No sé si es un ME o un MN, es un como metal con dos, un metal con más 2, ME más 2. Puede ser el echado de cal, ¿ya? Pero lo que estoy tratando de ilustrar es, acá tú tienes gotas con gas transfiriendo el CO2 a la fase líquida, y ese líquido que bajó con el CO2 absorbido, medio reaccionado, en el líquido inyecto oxígeno o aire con oxígeno, y ocurre otro proceso. El oxígeno pasa a la fase líquida, pasa a reacción. ¿Estamos claros? Y ese es el mono, como les explicaba, real. Fíjense que normalmente siempre uno tiene dos bombas de stand-by. Una está en espera, normalmente son dos. Entonces, una está parada y otra opera, se llama stand-by. Uno podría colocar otra bomba en paralelo para aumentar el caudal y mover lo que llamamos el inicio de pregunta que hicimos en el certamen recuperativo. ¿Ok? ¿Ya? Pero vamos a llegar a absorción a eso. ¿Ok? ¿Estamos claros con el mono? Lo que ocurre, tienen el link ahí, el detalle del equipo, y este es un equipo real, y estamos estudiando justamente burbuja, líquido, gota, gas, la misma ecuación que vimos en fluido estanco. Porque aquí el oxígeno va en una dirección. El SO2 va de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces si aplicamos la misma ecuación. Entonces en vez de tener el vasito, el mono, prefiero que vean un tarro real. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa el área interfacial. Gotas más chicas, el descueve. Antes de seguir con esto, veamos cosas prácticas. ¿Me conviene tener gotas muy chiquititas? Supongo que tener gotas de 1 milímetro y digo, profesor de transferencia de materia, hablo del área interfacial y vamos a colocar gotas de 10 micrones. ¿Le sirve la gota de 10 micrones en mi ejemplo? ¿Por qué no? ¿Tiene área? ¿O no tiene peso? ¿No tiene peso? ¿Ah? ¿No tiene peso? ¿Y? No cae. No se cae. Tendenciamiento con el aire. Pero va por ahí. Y ese es el punto. El flujo de gas, velocidad terminal. Velocidad terminal. La velocidad del gas se la lleva. Normalmente aquí siempre hay una malla, se llama, ahí está, moisture separation, es un demister, se coloca una malla rachera. Porque siempre yo no genero gotas de 1 milímetro, voy a generar una distribución. Siempre generamos distribución, nunca hablemos de promedio es un pecado, distribución. Entonces no me conviene muy chica. Más grande, tampoco, porque tengo poca área. Pues recuerden que al ojo uno sobre el diámetro del área interfacial. Ya vamos a llegar al todo. Lo mismo acá. Burbujotas muy grandes no me sirven, tirar aire no me sirve. ¿Ya? Por eso aquí lo que desarrollamos, la especialidad de yo trabajo es generación de burbujas de aire. ¿Cómo controlamos? Eso no es la tema. Controlamos la interfacial. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, aquí les puse algunos ejemplos que uno ve en la práctica. La verdad no la PPT quería mostrar, pero aprovechemos que no se queden en el mío. En el caso de la planta la planta farfana es una planta de tratamiento de aguas residuales, genera lodo,
esos lodos van a un digestor biológico y se genera gas natural, pero el gas natural viene con una mezcla con CO2, H2S anaeróbico, ¿ya? Y ese gas, ese H2S, como les explicaba, es hediondo y mata. Entonces, ese H2S que se genera en un proceso biológico y es purificado para sacar el gas natural y ocuparlo como energía, la biofactoría, pasa al wet scrubber, muy parecido al que lo acabo de mostrar, y se hace reaccionar con hidróxido de sodio, porque es una absorción con reacción química. Reacción irreversible. Entonces ahí la concentración que hay en la fase líquida de H2S, ¿cuánto es? 0. Si usted tiene suficiente soda para que no sea reactivo libre. Normalmente es así. Entonces ese caso me conviene más, porque yo voy a decir, como tengo 0 composición de H2S dentro de la gota, en la superficie de la gota, ¿cuánta concentración tengo? 0 también. Entonces el gradiente es máximo. Lo que tú preguntas, el gradiente es máximo. Si no tuviera soda, el H2S se va a disolver y va a generar una condición de equilibrio en la gota dependiendo de la temperatura. Entonces me dice, usted tiene tanto H2S en la superficie, tanto el gradiente es más chico. ¿Se entiende, Juan? ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Ahora, una vez que tú pasas por el wet scrubber, como no llegamos al equilibrio siempre, va lo que llamamos la jerga de ingeniería gases de cola. Se nos escapa un poquito de H2S. En el caso de la farfana, para el H2S, como es hediondo y es tóxico, se agrega una unidad de adsorbente, con D adsorbente, con pellets, lo que tengo que buscar, ¿cierto? Y que están recubiertos en permanganato de potasio. ¿Por qué los quiero recubiertos en permanganato de potasio? ¿Qué hace el permanganato de potasio? Oxida. Por tanto, eso es escuchen bien, es una absorción con reacción química. Fíjense, acá tenemos en la farfana, en el wet scrubber tenemos una absorción con B con reacción química, porque me conviene, para que tenga 0 composición en la superficie de la gotita más gradiente, y después tengo una absorción con reacción química, de nuevo porque me conviene. ¿Cuál es el problema? Que tengo que meter reactivo y genera producto. En el caso de la farfana se genera azufre micronizado de un microondas. Todo lo que le estoy contando lo medimos, lo probamos, lo hicimos, tenemos puntos, cosas. Pero, ¿a qué se refiere con ese azufre micronizado? ¿S2? No, puede ser rómbico, todo puede ser S6, pero es sólido. Es sólido, generamos un producto. Lo que ha suspendido, que es una pulpa. Muy chiquito. Lo convertimos en un gas contaminante en azufre, que puede ser usado como fertilizante, y lo que queremos usar ahora es ocuparlo como pesticida. Para el pulgón, porque lo más caro es tú trabajas con azufre, pero lo más caro es micronizarlo. Y aquí está micronizado, porque se tiene así. ¿Ya? Medimos el tamaño de partícula con el equipo de difracción de rayos láser, que es un equipo de cosas muy chiquitas. ¿Ok? Para la absorción con PEL, aquí está, de K-3. Aquí trabajamos con una compañía, estos K-3 los tenemos, bioconservación. En el capítulo de absorción, vemos esto. Ahora la pregunta que hacemos con estos PEL después, ¿es cierto? La empresa dice que se usa de fertilizante, pero no es verdad, se confesaron. Entonces ahí queremos buscar una alternativa para darle unos esos PEL. ¿Ya? Otro caso es la absorción de amoníaco en columna empacada. Aquí el amoníaco tiene un equilibrio en fase líquida, lo mismo el CO2. Dice que el equilibrio del CO2 se desplaza con pH. No es lo mismo una solución que esté a pH 2 que a pH 6. Me va a cambiar, fíjense, la solubilidad del CO2 y eso me va a cambiar el CO2 que tengo en la superficie para calcular este gradiente. Entonces, ¿qué le estoy tratando de ilustrar con todos estos cuentos de casos aplicados, cierto? Es que me importa mucho la reacción química, el equilibrio, para poder determinar el gradiente y determinar mi equilibrio. ¿Ya? Vaya a la suma, lo más importante es que tenga reacción, es bueno que tenga reacción química, se desplaza muy rápido, preferimos reacciones de equilibrio, en el caso del CO2 usamos el DEA, dietilamina, o el MEA, metiletilamina, MEA o DEA, porque es un proceso reversible y eso se lo mostré en la clase 1 con un paper, con el flowchart, ¿cierto? Introductoriamente, para que lo revisen.
Entonces esa es la razón por la que queremos un puro reactivo que esté dando vuelta, al dar más barato, pero no es tan bueno como si fuera una reacción completa, porque llega un equilibrio, lo desplaza más. No es lo mismo que hacerlo solo con agua. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ustedes lo simulan en Aspen y todas esas cosas y funciona súper bien. Ya. Ahí por si lo voy a cortar, medio. No sé por qué tiene que explicar el factor phi. Ah, claro, lo que pasa que aquí hay, en estos cálculos, esto es lineal, pero recordemos que el fluido estanco es un exponencial. Entonces, por efectos de gradiente, en realidad hay un factor de corrección. Pero entender conceptualmente, si yo miro la gota, hay un gradiente de concentración que no es lineal, es exponencial. Por el fluido estanco. Eso es lo que nos da la modelación fenomenológica, cuando es puramente difusión. Ahora, en general el factor phi es 1 porque es súper turbulento. Entonces nos acercamos más a este modelo, ¿cierto? No es controlante por difusión. ¿Ok? Entonces lo que uno se tiene que preguntar es si la reacción es controlante por difusión o controlante por mezcla. ¿Ya? ¿Cuándo empieza a ser, caso que ya vimos también, cuando empieza a ser controlante por difusión? Suponte que tiene una reacción química y se genera una cáscara, que también vimos en la clase 1, ¿cierto? Esa cáscara empieza a poner una resistencia difusiva, capas en eso. Ahí difusión. Y generalmente, cuando hay mucha mezcla, es controlante, no es controlante por difusión. Podría darse el caso que la reacción química sea muy lenta. Voy a inventar. Suponte que la reacción de NaOH con el H2S es súper lenta. Entonces el proceso no es controlante por transferencia de materia, sino controlante por reacción química. Entonces el análisis, la pregunta que uno hace todavía recién partiendo en este curso, es si el proceso es controlante por reacción química o controlante por transferencia de materia. El experimento que ustedes van a hacer de burbujeo con ozono en la columna azul de metileno, ¿saben el experimento que tienen que hacer? Ahí hay una burbuja que tiene ozono, súper poquito, pero muy potente, funciona como oxidante, y reacciona con el azul de metileno. La cinética reacción del azul de metileno es segundos, por tanto, en el proceso, cuando ustedes ven el cambio de decoloración, solamente están viendo la variación de concentración por la transferencia de materia. Y ustedes van a estudiar con burbujas grandes y burbujas chicas, van a agregar una espuma. Y se van a dar cuenta que cambian 12 minutos sin nada, con burbujas chicas cambian 4 minutos. Y si ven el cambio por ustedes, lo ven. Es súper bonito el experimento. Ojo que en ese experimento va a aparecer el concepto de gas Holda, y cuánta fracción de volumen tengo. Voy a hacerlo gráficamente. Si yo tengo burbujas grandes, estoy inyectando 1 litro por minuto. Si inyecto burbujas grandes, es así. Pero si inyecto el mismo litro por minuto en burbujas muy chiquitas, se expande más. Y el mismo flujo, ¿cómo? Se retiene más. Eso yo sé que les cuesta un poco cuando hacen el laboratorio entender, pero ustedes van a ver que cuando tienen burbujas más chicas y el mismo flujo de gas, hay más acumulación de gas. Y se acumula más que la retenida. Vamos a volver a esto, pero quiero que lo tengan claro para el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos tamaño de burbuja? Bueno, obviamente tenemos un aparato, de hecho lo partió este desarrollo de tamaño de burbuja en la Universidad de McGill, el señor Yanato Ginetti y yo estudiamos en McGill. Se inventó un aparato para hacer de flotación. Entonces, todo lo que tiene que ver con medición de tamaño de burbuja en reactores agitados, la tecnología la tenemos nosotros. De hecho, si ustedes buscan ahí medidor de tamaño de burbuja, la patente es Santa María. Tenemos una patente, un aparato para medir tamaño. Lo cual es muy bueno, porque tanto los reactores aireados, los reactores químicos, no tienen cómo medir tamaño de burbuja. Se desarrollamos un producto, un equipo que es para medir funcionalidad. Vamos a la conceptual. Entonces, cuando uno habla del diámetro promedio, ¿cierto? Suponte que tú tienes esos 5 elementos, básicamente es colocarlo uno al lado del otro y uno dice cuál sería el diámetro equivalente si coloco las 5 unidades, las pongo juntas y las mido con la regla, si las pongo tú una al lado del otro, miden lo mismo. Ese es el diámetro promedio y para eso ocupamos la nomenclatura de 1, 0. El 0 se refiere a la cantidad de elementos, 5 y 5, y el 1 se refiere a la propiedad diámetro o distancia. Si colocamos en vez de 0, tengo una población
con la misma superficie, D3 sería el mismo volumen, ¿me sigue? D30 significa el mismo volumen y mismo cantidad. Entonces es interesante que yo estoy cambiando una distribución por una nueva distribución donde la sumatoria de los diámetros es el mismo y la cantidad es la misma. ¿Me sigue? Dale. Para medir los números se hace Desarrollamos un programa en MATLAB, está comercializado, para efectos del laboratorio. No sé si lo vamos a usar todavía, porque no sé qué tan hábiles son en MATLAB, pero me es suficiente con que mida los píxeles con una calibración, que dice cuántos milímetros es un píxel. No me interesa la precisión. Porque eso lo hace el programa. sí, pues tenemos un programa desarrollado, un código, tenemos un aparato que mide el inclinado a la burbuja, mi código en MATLAB. ¿Cómo? Ese maquillo aprendió, yo se lo había combinado el año 2010. Pero ahí ya desarrolló un código MATLAB. Yo tengo otro código MATLAB. Pero trabajamos en la misma área. El mismo, ese se llama el Babel Viewer de maquillo. Ese lo se achicó, se automatizó y lo tenemos patentado en línea. Pero no lo vemos, no lo alcanzamos a ver en materia. Pero lo interesante es que podemos ver tamaño puro. Y si tienen otras compañías, no tienen nada. Es súper potente, como caracteriza. Y ahora viene lo conceptual, no nos perdamos. ¿Sí? Ese diámetro promedio me confundió un poco en la nomenclatura. Uno es longitud, cero es cantidad. Pero es como... Es promedio, común y corriente. Ya, pero nunca en la vida vamos a usar promedio nosotros, es lo más malo que hay, como dato. Si ustedes ven un informe y tiene promedio, no tiene distribuciones, no sabe estadística. Si no tiene intervalo de confianza, no sabe estadística. Nunca acepten un informe, un dato con promedio. El promedio no dice nada. Si yo puedo tener una burbuja grande y 50 chiquititas y quedo acá en el medio, y esa ninguna existe. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, yo podría decir el dedo cero. En el dedo cero yo tengo la misma superficie. Entonces, esta distribución de medio de la superficie busco un diámetro que tenga la misma superficie y la misma cantidad. Llego a este valor. Llego al... Ese sería el dedo cero. Puedo tener el D30, tengo el mismo volumen y la misma cantidad, pero en este caso acá el D32 lo que yo estoy buscando es que tenga una población de burbujas o partículas, lo mismo, ¿cierto? O gotas, partículas, gotas, burbujas. Yo voy a pescar una población, voy a decir, quiero que la población final está representada por un único diámetro, un solo valor de diámetro, tiene el mismo volumen y la misma superficie. Por tanto, esta que está acá es el valor que estoy buscando, que llamo D32, mismo volumen, misma superficie. Y acá estoy medido el volumen de todas los elementos de la población, grandes, chicas, más lo mismo. Esta es la superficie, la cáscara. Si yo por cociente llego a esta expresión. Entonces el D32, que representa un valor, un diámetro. Ese valor de diámetro representa una población que tiene el mismo volumen y la misma área. Y eso es lo que ocupamos en ingeniería de procesos. Es mucho más conceptualmente más duro. Ustedes podrían aquí debatir, depende de lo que están haciendo. A lo mejor el D20 igual es representativo porque es un fenómeno de superficie, ¿ya? Pero en la práctica hablamos del D3, del D30. Ahora, cuando calculamos el diámetro de un objeto, claro, no son esféricas, son elipsoidales. Entonces ahí hay todo un desarrollo de mucho tiempo, del año 73, de los profesores del departamento de ingeniería química de la Universidad de McGill, que se llama Clifford Weber. Escribieron un libro de Bubble Particles and Law, toda la terminología, actualizado en 2005. Cuento corto, la burbuja, tú la puedes botar así, te da un volumen, o sea, un equivalente, o lo puedes botar así. Como está estudiado, nos dedicamos a eso, esas son Oblate spheroids, la rotación es así, como un disco. Y tenemos el diámetro, lo que medimos son todas las propiedades, el diámetro mayor, el área, medimos todas las propiedades. Y determinamos un diámetro equivalente de esta rotación que tiene en ¿ok? Entonces, vamos a hablar de adelante siempre en D32, que es un valor que representa una población válido para partículas, burbujas y gotas. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, y fíjense que en este caso no aparece el cero, por tanto, en esta nueva población, esto es bien importante y conceptual, en esta nueva población no tenemos la misma cantidad de elementos. Entonces, en este caso, el diámetro es coincidencia numérica nomás. Aquí teníamos 5 elementos, pero acá tenemos 4. Pero este diámetro, si yo calculo
multiplico el volumen de una, lo multiplico por 4, multiplico la superficie de una por 4, voy a llegar a los mismos valores que tengo acá. ¿Ya? Entonces no es el mismo número, no necesariamente el mismo número. ¿Se entiende? Ese es el diámetro Soter. ¿Sí? Entonces la finalidad de tamaño de burbuja es ver cuánto gas se absorbe. No, estamos buscando gas hold-up y estamos buscando un diámetro representativo, que no es el promedio. Por ejemplo, si yo inyecto con una lanza, tengo una distribución bimodal, porque la hemos medido. Tiene burbujas de 7 milímetros y burbujas de 0,1. Y entonces el promedio dice que tiene burbujas de 3 milímetros. Y ninguna de esas existe. Por tanto, cuando calcula la interfacial está mal. ¿Ok? No nos quedamos pegados en esto. Vamos al reactor. Este es un reactor que tiene un volumen, alimenta una cierta cantidad, alimenta cierto gas. Entonces aquí hay un volumen, el volumen real, ¿ya? Del reactor. Porque yo necesito saber cuál es el área, necesito saber el área interfacial, pero relativo al reactor, yo necesito saber cuántos metros cuadrados de aire por metro cúbico reactor tengo, o cuántos metros cuadrados de aire por líquido. Y tengo que descontar el gas que está metido, ¿ya? Bueno, cuento corto y esta anótenlo. Para determinar el área interfacial hay 3 formas de hacerlo. Son 3 números distintos. Hay un área interfacial referido al volumen efectivo del reactor, todo. Hay una segunda área interfacial que es referida solo a la fracción líquida de descuento del aire. Y también me podría interesar cuál es el área superficial, por ejemplo, de burbujas de gas respecto del volumen de gas que estoy inyectando. Y me da otra cosa. Por metro cúbico de gas. O sea, puede ser metros cuadrados de aire por volumen de reactor, metros cúbicos de aire por metros cúbicos de líquido, o metros cuadrados de gas por metros cúbicos de gas que estoy inyectando. Eso ya lo tengo antes. Entonces, hay 3 formas de calcular esto. Esto es súper válido, o sea, es válido para los reactores químicos en general. Misma historia, partículas, ¿cierto? ¿Cuántos metros cuadrados de partículas tengo por volumen de reactor o metros cuadrados de partículas por volumen de líquido? Distinto cálculo. ¿Sí? Gotas, mismo cuento. A eso le llamamos fase dispersa y fase continua. ¿De acuerdo? Fase dispersa y fase continua. Entonces, como nosotros sabemos que hay una velocidad de transferencia, yo llegué a calcular de una gota cuántos moles por hora metro cuadrado se mueven. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos a calcular cuántos moles metro cuadrado segundo en una burbuja. ¿Cierto? Ya, tenemos el metro cuadrado. Pero ¿cuánto se transfirió? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánto tiempo está metido en el reactor? ¿Se entiende? Queremos determinar el volumen, el tiempo de residencia. Para decir cuánto corrió la reacción en un reactor continuo, necesito cuál es el tiempo de residencia. ¿Cómo diablo lo calculo el tiempo de residencia? En general, cuando hablamos de tiempo de residencia, es volumen partido por caudal. Siempre. Es un líquido 100 litros por minuto, un reactor de 100 metros cúbicos, es 100 metros cúbicos y 100 litros por minuto. Es el tiempo de residencia hidráulica. Warning, por eso lo advertí. En un secado spray, estoy inyectando leche líquida, 1 litro por minuto, en un reactor que tiene 5 metros cúbicos. Estoy inyectando 50 metros cúbicos por segundo de gas. El tiempo de residencia de la gota, escuchen bien, no está dado por el líquido, sino por el gas que la saca rapidito la gota. Es un caso súper particular, ¿se entiende? En todo nuestro proceso, el tiempo de residencia está determinado por el líquido que entra un tarro. Si el tarro es más grande, más chico, va a depender del volumen. Entonces yo tengo que dimensionar un tanque para alcanzar una cierta conversión. Hay detallitos, si la reacción es batch, la reacción continua, pero no nos vamos a variar todo eso. Ahora, el volumen del reactor es el volumen efectivo al que calculamos. Por ese volumen efectivo, si usted tiene un agitador, ocupa espacio, entonces le saca el volumen. Además, un tanque siempre usted lo tiene que dimensionar con un 10% de la altura de sobredimensionamiento por si se le sube y se rebalsa. ¿Ok? Si tiene un reactor gas líquido, el volumen del reactor va a ser ocupado por burbujas de aire y se va a expandir.
Entonces el volumen efectivo requiere hacer estas correcciones, que acá está un poco más claro. Entonces usted tiene el agitador y tiene estas paletas que se llaman baffles. ¿Qué son los baffles? O deflectores. Aumentar la turbulencia. Si yo coloco un tarro y le meto un agitador, no funciona. Se empieza a dar vuelta todo el líquido. Un truco para hacerlo es colocar el inclinado y de lado. Esto es lo que le estoy diciendo aparece en el término. Normalmente uno coloca baffles para generar turbulencia. ¿Y por qué quiero generar turbulencia? No me entraré en contacto con la turbulencia. ¿Por qué? Disminuye la carbonía. ¿Sí? No es el aire. Y para eso calculamos el Reynolds de mezcla. En una reacción química o una transferencia de calor me interesa el Reynolds de mezcla. Porque no es lo mismo mezclar, calentar un fluido con un serpentín, con un agitador, que así no va a estar estacionario. Si tiene un tanque cerrado, un tanque back, sería convección natural. Si le meto un agitador, se dispara la convección. ¿Se entendió? El área del caso reactor sería el área del serpentín. El área del caso de la reacción química sería el tamaño bacteriano. Por el tamaño bota, el tamaño de. Ahí está el área. El área superficial. El área de interfaz. La agitación dentro de un reactor de un absorbente Un reactor. ¿No aumentaría también el componente de advección? Es que la advección, entonces digo, hacemos una advección, tiene que decir una advección. Nosotros lo cambiamos por una difusión y un delta. Entonces, pero el producto de la advección, en la práctica lo que genera el. Claro. Es una conceptualización de lo que ocurre. ¿Se entiende? Bueno, este es el caso de un reactor donde están los baffles. Ahora, en general, las cosas, los baffles y todo eso, es de un orden de un 20 o un 30% del volumen. O sea, cuando usted dice necesito tal volumen, recuerden que tiene que agregar un 20 o un 30% de las piezas y partes. Fíjense este mono que está acá, pues. Tiene baffles, tiene un montón de cosas por dentro, tiene un tubo. De hecho, este está malo, este tubo llega hasta acá, el gas pasaba de largo, tiene que ser, se llama un draft tube, un tubo que llegue más abajo. Y acá, fíjense que aparece esta cosa morada es el volumen del volumen del reactor, es el volumen que ocupa la fase dispersa. Si yo meto sólidos, tengo que contemplar que el líquido es menos. O sea, una cosa así, para que el líquido, ¿cuánto volumen del líquido? Entonces ese volumen del tarro, del reactor completo, tengo que descontar los baffles, el agitador y la fase sólida. Me están ocupando espacio. Entonces el volumen es menor. Por tanto, el tiempo de residencia de la fase líquida es función de la fracción volumétrica de la fase dispersa. El volumen efectivo es función de pieza y parte y de la fracción volumétrica de la fase dispersa. Gotas, burbujas. Es menos líquido el que pasa. ¿Ya? Bueno, acá está. Entonces, fíjense, en el caso de un reactor gas líquido, el volumen de reacción es el volumen del reactor menos la fracción de partes mecánicas, 20 o 30%, y por 1 menos EG. Este EG es la fracción de gas que yo tengo. Si tengo un 20% de aire, el líquido que hay es 20% menos. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Dónde? No, pero todavía falta un poquitito. No sé por qué tengo esto acá. Ya. No sé por qué tengo estas pruebas acá. No me acuerdo, pero no importa. Esto es una prueba alternativa, pero no lo vamos a ver. Fíjense que acá estamos hablando de la corrección de la temperatura con el coeficiente de difusión. ¿Sí? Que no es lineal en el caso de los gases, estamos explicando eso. Y acá viene el cálculo de. Esto es un ejercicio de prueba. Entonces, ¿qué dice? En el siguiente reactor de disolución que opera con 30% fracción de gas, es el gas holder del gas, 30% tenemos gas, con partículas, era más complicado, con partículas de 5 milímetros. Tenemos dos fases, tenemos partículas que están en un reactor líquido con gas. ¿Ya? Entonces, hay tres formas de calcular. Ahora, en el caso del reactor gas líquido, me interesa la fase gaseosa. Si yo voy a tomar el líquido como una pulpa, mi continuo es pulpa con partículas. ¿Sí?
Si fuera líquido con partículas, me hago cargo de las partículas para ver la fracción de sólido. Ahora, esto es una pulpa. El gas ve pulpa con partículas. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, cuando se calcula relativa al reactor total, sería, esto podemos llegar a la deducción, lo podemos hacer, 6G, la fracción del gas, dividido en L32. Si yo quiero ver, esto me da metros cuadrados por volumen de reactor. Si yo quisiera metros cuadrados por volumen de líquido, le tengo que sacar el volumen de gas al líquido. ¿Se entiende? Entonces, si quisiera ahora la relativa a la fracción de líquido en la misma ecuación, pero le tengo el volumen es más chico, ¿cierto? El volumen de reactor sería dividido en 1 menos EG, que es la fracción de gas. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera hacerlo relativo a la fracción de gas, se divide por EG, y me queda directamente 6 veces 1 sobre EG. ¿Ya? Entonces, 1 y 2 son correctas, una es relativa al volumen del reactor total. Aquí tal vez habría que comentar que el volumen de reactor, hablamos siempre de volumen efectivo. Tenemos volumen mecánico, que es el total, y cuando hablamos de volumen efectivo, descuento las partes mecánicas. Aquí siempre vamos a hablar de volumen efectivo. ¿Ya? Aquí está relativo a lo que explicaba recién, relativo a la fracción de gas. ¿Cómo se calcula el D32? Ya, mira acá. ¿Recomienda reducir tamaño para una mayor área de transferencia a 1 micrón? No, porque aumenta el esfuerzo. Aquí es súper importante que cuando tú reduces tamaño, aumenta el área de contacto y se dispara exponencialmente la viscosidad. Y lo puedes, no mezcla, se cae la mezcla. La viscosidad aparente de la pulpa a la misma fracción de sólido se dispara con el tamaño particular. Hay más área de contacto. Eso es lo que explicábamos recién. Entonces no nos convendría, hay un trade-off entre tamaño de partícula y tiempo de reacción. Estamos claros que si tengo partículas más gruesas se va a demorar más. ¿Por qué se demora más con partículas más gruesas? ¿Partículas más grandes? ¿Por qué se demora más la reacción que sea? Área interfacial. Nada más que área interfacial. ¿Okay? De hecho, la lixiviación de oro se hace con una granometría relativamente gruesa, más de 60. 200 millones, 300, 200, 800 millones. Es grueso. Aunque se demore más, fíjense, se demora más, escuchen bien, si se demora más, necesito más tiempo de residencia. Y si tengo más tiempo de residencia, necesito un tamo más grande. Porque recuerden que el volumen dividido por total, y es más caro. Pero puedo meter más porcentaje sólido, 40% de sólido. ¿Qué es mejor? ¿Aumentar el tamaño del reactor o hacer reactores en serie? Siempre va a tener reactor en serie, 4 o 6, siempre, en lixiviación. En la medida que tú tienes infinitos tanques en serie, te acercas un poquito, por tanto, a iguales volúmenes, tienes más conversión. Siempre vamos a tener en serie, en caso de reacción química. Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de tamaño de partícula. Entonces, que hay un trade-off entre mezcla, área de contacto y tiempo de residencia. Es más grande con partículas más gruesas, pero puedo meter más fracción de sólido porque no me molesta la viscosidad. ¿Se entiende? Este es el caso, mira, voy a hacerlo corto porque no da mucho tiempo, pero hay varias formas, hay, digamos, como dos formas de producir carbonato de litio, el litio importante para la batería, ¿cierto? Está en forma de concurrencia, en forma natural, en pozas, salares. Esto va a pozas de evaporación, están 12, 18 meses evaporantes, se concentran del 0,6 al 6%, esas salmueras se transportan en camión, ¿ya? Cristalizo, juego con cristal, con carbonato de sodio, con carbonato de litio, va a un filtro, genero cristales, un poco contaminados, los lavo, esos cristales de carbonato de litio, en algunos casos los vuelvo a disolver en esos 3 tanques en serie, porque acá 3 tanques en serie, e inyecto CO2 para que quede la mayor cantidad disuelta.
Esa solución disuelta el CO2 que la desplacé, que es la segunda desplacement, pasa por una absorción para el boro, en el caso de Jujuy, en el caso de Almemable pasa por una extracción por solvente para sacar boro. Y esa solución que ya quedó limpia de otras cosas de carbonato, le burbujeo vapor, porque con temperatura, en el caso del carbonato líquido, precipita. ¿No? Esto va a secar el sol. Entonces estamos abordando etapas donde se inyecta el CO2. Este es el caso de la planta en Argentina, este es el de proceso. Tenía un consumo de 6 toneladas de CO2 por producto y el diseño era 0,7, es 10 veces. Eso es lo real. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Estos son los planos de diseño. Tenían un inyector de gas, un anillo grande, con un orificio, si no me equivoco, de 1 pulgada, grandote. Por tanto, eran burbujotes muy grandotas, feas, burbujas grandes. Y si son burbujas grandes, ¿qué pasa con la lente espacial? Es mala. ¿Ya? Burbujas grandes se mueven más rápido, la fracción de gas también se cae. Recuerden, burbujas más chicas se mueven más lento y se acumulan más rápido. Ganan por dos lados, ganan por el diámetro y ganan por la velocidad. Entonces ese era el dato de diseño, acá tenía el inyector, me dijeron, oye, esto está malo, no saben hacer burbujas, no saben. Entonces, como nosotros sí sabemos hacer burbujas, ocupamos estos inyectores porosos, por hacer una lanza, los construimos. Y además, una cosa muy importante, podemos medir tamaño de burbuja. Eso es lo que hace el software. Y medimos muchas, hace distribuciones. ¿Ya? Y ahí está el primer diseño, con unas tuberías, que es un tubo con orificio, con una tela filtro. Entonces se reemplazó el anillo, no sé si se entiende, se reemplazó el anillo con orificio, se saca. Y aquí la industria opera súper distinto. ¿Por cuándo lo quieren? La semana pasada. Demoraron 2 semanas en implementarlo, porque es plata. ¿Ya? Entonces estamos claros que es un inyector poroso. Fíjense, este es el agitador, entonces, esto fue ingeniería alemana. La ingeniería alemana decía que yo genero burbuja y este tipo de impeller rompía la burbuja y la hacía más chica. Mentira, que no sabe, no tienen cómo medir. A diferencia de esto, que está caracterizado, está medido, ahí está en operación. Entonces, oye, funciona el descueve, me decían, pero tenía el mismo flujo. No, pues baja el flujo de gas, pues ya, bájalo. Y si no me equivoco, llegaron, a ver, desde enero se operaba 1 tonelada. Claro, bajamos de los, no sé cuánto, los 7 a 1. Solamente por la lista espacial. Digamos más abajo, febrero, abril, 0,6 toneladas por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, una solución sencilla, ¿por qué? Porque entiende el concepto de la interfacial. ¿Ok? Después hicimos otro trabajo, muy parecido, este para el PSSQM. El yodo, principal productor del mundo, yodo SQM, ¿cierto? Tiene un proceso de extracción de yodo con solvente. Se le ha incendiado la planta 3 veces. De hecho, no sé si el año pasado o el antepasado, se busca la noticia, la planta de yodo se le incendió. ¿Por qué? Porque ocupan un solvente que hablábamos, el SCAC y una parafina, y es súper peligroso. Entonces, la desesperada, busquemos otro método, nos contactaron y trabajamos con usar burbujas de aire, de nuevo, para poder separar el yodo y su. Si se dan cuenta, el color es el yodo que está en solución, empieza a ganar. Esto lo hicimos a escala de laboratorio. De nuevo, podemos medir tamaño de burbujas, distintos tipos de inyectores. De nuevo, gas holda, área superficial, misma historia. Con un inyector de tela filtro, lo construimos nosotros, pero lo hacen estudiantes de pregrado. Funcionó también. Acá tenemos la reducción de yodo en ppm. Después nadie sabe lo que pasa, es como una reacción. Hay un controlante por transferencia de materia, es gente conocido, incluso la misma gente. Después de un tiempo hay una desorción y vuelve a bajar. Son datos experimentales de ese equipo, como funcionó súper bien. Vamos al siguiente proyecto, porque esto es batch. Y ahí pasamos a 2 etapas. Estas son columnas de 4 pulgadas, 10 centímetros, más o menos. Y después ya con estos datos en continuo, se escaló a la solución industrial. Se hace la ingeniería de mejora acá, no sé si no la tengo acá. Ahí tuvimos problemas con los inyectores porque se rompían y no sabían lo que pasaba, pero después inventamos otro. Y después de un tiempo yo me vine para acá y descontinuamos el proyecto. Pero esto es todo un desarrollo
de hacer reemplazar lo que es la extracción por solvente por un sistema aireado. Entonces, todo lo que vamos a ver durante el curso es cómo escalar del batch al continuo. Son las mismas ecuaciones. ¿Ok? ¿Se entendió? 5 aplicado. Ya. Nos vamos ahora un poco a la modelación fenomenológica. En corto. Aparece esta analogía con el único propósito de poder expresar mi coeficiente de transferencia de calor en función del coeficiente de transferencia de materia en función del coeficiente de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un experimento cambiando condiciones, flujos. Pensemos que nosotros somos ingenieros de proceso, entonces vamos a hacer un equipo piloto, hacemos un experimento, es un experimento que usted hace transferencia de calor que necesita medir solo temperatura. Digamos un secador rotatorio. Un secador rotatorio, tú estás secando harina o lo que sea, un tambor que gira, entonces tú tienes la humedad de entrada, humedad de salida, metes aire caliente, ojo acá. En ese aire caliente, si tú tienes la temperatura y humedad, en realidad necesitas la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Con esos dos en la carta psicométrica, obtienes la humedad absoluta, que son cuántos gramos de agua por kilo de aire seco tienes, y tienes la entalpía. O sea, solamente midiendo de hecho, con un solo sensor de temperatura, el otro con una gasa con agua, mide la temperatura de un húmedo, con un puro sensor de temperatura, determino todo lo que ocurrió. Cuánta agua le sacó, por la humedad, ¿cierto? La carta psicométrica, y la entalpía. La entalpía está expresada por kilogramos de aire seco. Y lo otro que necesito es medir el flujo de gas. El flujo de gas se mide súper fácil, basta medirlo con un tubo de pitot, con una columna de, o sea, ustedes con un tubo ordinario son capaces de medir velocidad de gas. ¿Sí? Cambia la presión dinámica a la estática, la columna de agua que se genera, factor .95, coeficiente de descarga, aplica la ecuación de Bernoulli y tienen la velocidad puntual. Se hacen, se ocupan tubo de pitot. Entonces yo puedo trabajar a distintos flujos de gases y ver qué le pasa a la fase gaseosa desde el punto de vista de humedad y decir cuánto calor transfiere, cuánta materia transfiere. Entonces acá vamos a ver lo que ya se ha estudiado, de un reactor de leche fluidizado, un secador de tambor, un secador spray, un secador de bandeja, porque eso está estudiado y cómo yo me paso desde el coeficiente de transferencia de calor a transferencia de materia. Esa es la analogía, eso es lo que uno puede hacer y de cosas que ya están desarrolladas. Aquí hablamos del reactor, ¿cierto? Perdón, en esta se va a apagar la batería, vamos a dejar así. Mira, en esta parte que la voy a seguir el lunes, vamos a agregar la parte RPM. El reactor que hablamos de la espacial, vamos a agregar RPM. Aquí está el mismo ejercicio de cálculo, porque me interesa medir la potencia. Me interesa medir el Reynolds de mezcla. ¿Por qué me interesa medir la potencia? ¿Por qué me interesa la potencia? ¿Por qué quiero medir la potencia de lo que yo estoy haciendo? Consumo de energía. Porque al final yo voy a determinar los kilowatt hora por metro cúbico de pulpa o de producto. Así que tengo un producto. ¿Estamos? Recuerden, siempre, ¿cuánto cuesta el tarro? ¿Cuánta energía consumo? Y aquí fíjense el número de potencia, que lo ocupo más adelante, depende del tipo impeller. El cálculo de difusión, me salté algo acá. Me falta la potencia. Ya, claro. Entonces, aquí está la potencia. Fíjense lo que les explicaba, que es, de este gráfico ustedes sacan el número de potencia. Esto que está acá, el Reynolds, es el Reynolds del agitador, que funciona la densidad, el N son los RPS, las revoluciones por segundo, el diámetro del impeller, viscosidad. Ese es el Reynolds de mezcla. Con eso calculo el número de potencias dependiendo del agitador. Y acá tenemos el número de potencia, que lo meto en esta ecuación para determinar P, que es la potencia en cuatro. Esto debería ver la mecánica fluida, el reactor y lo que sea, pero quiero que entiendan que tú tienes un Reynolds de mezcla, no es más complicado que eso. Y con lo que quiero que se vaya es esto.
Diámetro. El error típico que yo he visto en los proyectos de ingeniería es el siguiente. Escalan por RDE. Proyecto de ingeniería. Esto es el escalamiento es por la peak velocity que tiene RDE, multiplicado por la velocidad de la transposición. Eso es lo que tú escalas en un reactor natural. Y lo que es diámetro del impeller, hay un escalamiento geométrico con el diámetro del TAC. Hay dos cursos que no se lo han dado. Hicimos con una compañía que vende en Estados Unidos, vende reactores agitados. Como entretenido, probablemente vamos a hacerla de nuevo, pero yo creo que el segundo semestre. Porque este semestre vamos a tener un curso el 29 de mayo de reactores químicos. Vienen como 6 profesores de Finlandia para hacer 3 días. Obviamente tienen preferencia mis alumnos, para hacer 4 días. 28, 29, en Inglés, 29, no, 30, 31 de mayo, 1 de junio, que van esos días. Se dedica a reactores. Y para el segundo semestre vamos a repetir el curso que es de mezcladores, porque no le enseñamos mezcladores, yo aprendí con ellos. Estos dos cursos, uno que mezcladores, estos que están viendo acá, un poco más en detalle, no sé si alguno de ustedes vio ese curso, está en línea, lo subí en YouTube. Y después hay uno que es específico para transferencia de materia, pero va más allá del curso. Va más allá del curso. Es importante que ustedes cumplen ahí el curso, ciertos requisitos, pero el otro es como el extra. ¿Ya? Entonces yo creo que lo voy a realizar por el segundo semestre, porque no estoy preocupado de otras cosas, pero de reactores resérvense, de nuevo, el martes, miércoles y jueves del 30 de mayo. ¿Ok? ¿Quién está anotando algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la variable exponencial de escalamiento? Se llama peak velocity, que es los RPM que mide el tiempo por el diámetro. Eso es lo que tú escalas, no escala RPM. Si llegara a escalar RPM por ese diámetro, me voy a la cual consumo. Y yo lo he visto en ingenierías. RPM por diámetro te va a dar el primer segundo. Esa es la regla de la velocidad, eso es de física. Es la velocidad tangencial que tengo en la punta de la giradora. ¿Ya? Y el otro raya para la suma, que la potencia que consume es diámetro a la quinta. Si hago un experimento chiquitito, con las mismas condiciones, subí desde speed, subí en diámetro dos veces, con un equipo más grande, yo sé que es el diámetro por 2 elevado a 5 la potencia que voy a consumir. Es para preocuparse. ¿Ya? Los motores que les mostré, no sé si fijaron. Ah, no está acá, o más adelante está. Voy a partir de este slide, porque este es la parte más fenomenológica. No sé si fijaron que la foto ustedes la tienen, era un tremendo motor con una caja reductora. Eso era del orden de, lo voy a dar, era del orden de 20 kWh por metro cúbico. Como criterio de diseño, si yo quiero mezclar cosas con agüita, jugo yupi, es un HP por metro cúbico. Agua, jugo yupi. Esto es plata el criterio. Un HP por metro cúbico. ¿Un HP cuántos kilowatts son? 3/4 HP, un 3/4 kilowatts, un HP. 750 watts, un HP. 750 watts es un HP. ¿Ya? Ahora, si yo meto pulpa, meto sólido, ahí fácilmente llego a 10 kilowatts por metro cúbico. Meto sólido, pulpa. Y eso es plata, consumo de energía. ¿No? ¿Y para qué se quiere? ¿Qué pasa? ¿En qué se relaciona un HP? El primero sería el criterio de un tanque agitado con agua, el criterio es 1 HP por metro cúbico. Es el criterio. ¿Ya? Pero para como criterio de diseño. ¿Y cuánta energía consume? Lo que le estoy tratando de ilustrar es que esto no es calculen un coeficiente de difusión, calculen el flux, con eso no llegan a ninguna parte. De qué intentar, ustedes quieren, van a hacer práctica, van a hacer memoria, nos van a entrevistar. Solución ingeniería. Pero ahí se tiene que seleccionar para saber qué potencia voy a Wow, conseguir. no, ya, por eso está el curso especial de que hay tipos de impeller, hay uno que es sólido, o sea, ya está grabado el curso, todo un capítulo. No es como que tienen que usar este agitador. O sea, mira, por ejemplo, cuando tienes ketchup, pasta así muy rara, los agitadores así como
una U. Si tú tienes pulpas muy viscosas, pastas, es helicoidal. Entonces, dependiendo de la viscosidad de tu fluido, te dice qué tipo de impeller necesitas. Pero eso Es toda una se ciencia. puede sacar así como de literatura. Sí, ahí aparece en el PERRI, pero digamos, es mejor con los fabricantes. Con los fabricantes ¿Y tú no te acuerdas la educación? no, porque también tú tienes que suspender sólido, en algunos casos, poner en contacto gas líquido. Es toda una disciplina de un mezclador. Por eso decimos que les puedo mandar el video para que cachen que no es tan simple la cosa, pero lo digo. El que lo hace un profesor, que amigo se llama no, pero lo tengo. Yo creo que aparece los links acá, en la PPT. Aparece. No, lo mandé por correo aparte. Se llama Richard Grenville, que es de una empresa gringa que se dedica a mezcladores y él es doctor en esto. Entonces, no es lo mismo. El primero se llama en fluidos no newtonianos. La primera conferencia que nos hace, ya hemos hecho dos. Y la otra es los coeficientes de transparencia de materia. Pues tú tienes reactor gas líquido, tienes reactor sólido líquido y reactor de 3 fases. Yo creo como en la práctica uno como que dice, o sea, le entrega al fabricante como el tipo de, o sea, la descripción del tipo de fluido que uno va a manejar y el fabricante te recomienda el equipo. Sí, sí. Ah, ya, tú no haces esa selección. Pero tienes que cachar de qué se trata. Sí. Pero sí, es customizado. De hecho, vamos a armar un laboratorio con la empresa que es representante chileno de esto, de mezcladores, aquí, en el laboratorio. No los que tenemos de transferencia matérica, no están los reactores con distintas paletas, no, esto es más específico. Porque, por ejemplo, ya en un mixer settler, tú mezclas orgánico y acuoso. Entonces, la distancia del impeller en su fondo determina la succión, que es como una bomba. Un agitador es una bomba. Un agitador es. O también en otros casos lo hace así. Pero puedes encontrar en el libro de ingeniería el gráfico típico que tú tienes. ¿Sabes qué? En el capítulo de lixiviación, ¿para qué ven que está? El capítulo de lixiviación, sí, ahí está, mira. Cuando lleguen a lixiviación, pueden salir si quieren para mostrarle acá. En el capítulo de lixiviación, voy a ir para atrás. Y lo mostramos eso. ¿A dónde está? Tú te vas acá. Si te vas acá a la sección de lixiviación, tenemos, ahí explicamos esto, mira. SX, leaching por B, escalamiento, modelo de escalamiento, creo que está acá. ¿No? Aquí están los links. Ah, mira, me estoy saltando de PPT, no de. Entonces aquí, en esta, seguro que está el link de lo que te estoy hablando y mostramos el gráfico de tipos de características del fluido y te dice qué tipo de impeller necesita. ¿Ah? Debe estar acá. Entonces lo vemos en el link y decimos, ay, qué diablo, ¿por qué no me muestra la PPT? ¿Qué late esto? Ah, no, ahí está. Eso, mira, ¿ves? Entonces, dependiendo de. Esta es la Rushton, mira, esta es la helicoidal que te hablaba. Esta se ocupa típicamente en pasta. Y eso lo construimos. Lo construimos para trabajar con las pastas de los electrowinning. Una empresa para separar orgánico acuoso. ¿Te fijas? Después acá está, tú entras por aquí, dependiendo del tanque, y aquí del liquid viscosity. ¿Te fijas? Cuando es súper alta es el tipo de agitador que te da. ¿Ya? Y seguramente no están acá los links. Creo que los mandé por correo de los cursos que hicimos. Pero esto lo volvemos a abordar en lixiviación, porque ahí tengo esto y todo, lo que hablábamos de las partículas finas, cuando se disparan. Pero limitar. Sin duda tienes que manejarlo. Yo creo que tomando el curso, o lo pueden hacer en algún momento en la vida, porque está en YouTube, está en inglés, avanzan mucho más, porque
En los programas de ingeniería química no está. Y trabajamos con altas mezclas. Yo diría que es importante. Muy importante que nosotros hacemos. Bien, pausa, 10 minutos y quiz, ¿o no? Espérate, 11, no, 5 para las 11, 10 para las 11, a las 11, ¿con seguro de ese reloj? Entonces, tanta información. De hecho, lo voy a buscar ahora, lo de los, ya que estoy hablando, lo voy a buscar ahora los links de los. Hay un paper, está las PPT, están los links de los YouTube. Ya, entonces está, a las 11:10. Voy a buscar acá.